tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino. Claro que tiene presentación porque la grabé yo también, ya ni me acordaba. Mirá vos, si habrá pasado desde que comenzamos el ciclo de Hormiguero 2023, y le damos la bienvenida entonces en esta tarde-noche, ya diría más noche que tarde, a nuestra compañera Andrea Giambrino. Andrea, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por nuevamente estar aquí con nosotros, que estamos acá con el compañero Enzo y poder compartir esta columna tan importante que nos pareció sumamente interesante sumar este año al ciclo del hormiguero. Hablemos de vejeces, así que gracias por eso. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, y es muy importante que podamos romper con muchos mitos, con muchos prejuicios y hablar sobre las vejeces que a veces están invisibilizadas. Totalmente. Sí, hoy quería trabajar un poquito y charlar más que nada sobre uno de los prejuicios mayores también que se asocian con la vejez, y es sobre la sexualidad, que muchas veces se toma como que las personas mayores no tienen sexualidad, como que las personas mayores son asexuadas. Entonces hoy quería trabajar un poco porque, bueno, obviamente que, como decía recién, no solo es un prejuicio, sino que es un mito. Claro. Porque como veníamos ya charlando anteriormente, en la vida todo va cambiando, y en ello también la sexualidad, y el deseo no desaparece. El deseo desaparece solo con la muerte, o sea, el deseo sexual sigue estando. Lo que cambian son las formas. Entonces, esto de pensar, y que es un prejuicio, hoy justamente hubo una charla en la Facultad de Psicología, y una de las personas había mostrado dos imágenes sobre una imagen de dos personas mayores, también atravesadas por el prejuicio, con las características que intenta uno pensar en las personas mayores, con un beso en la mejilla y una cara de sorpresa de una mujer, y después presentó a continuación una foto de dos personas mayores en una posición ya más erótica, y los jóvenes que estaban escuchando la charla, digamos, cambiaron la expresión permanentemente, digamos, entre una que les parecía como que era la aceptada, claro, la imagen, y la otra como que les llamaba la atención, ¿no? Y que al preguntarle qué les había parecido, decían que era raro ver una imagen así. Claro. Mira. Entonces digo, esto de poder pensar, y estamos hablando en una facultad donde hay muchos cuestionamientos, donde hay muchas preguntas, y donde se supone a veces que menos prejuicios capaz hay. Y sin embargo, en esa situación, cómo se había puesto de manifiesto, ¿no?, este prejuicio. Y después pensar un poco esto, que no solamente, como veníamos hablando, los prejuicios no solamente son de las personas en general, sino también de las propias personas mayores, claro, que asumen y que entienden o suponen que la sexualidad es una cuestión de los jóvenes. Y al mismo tiempo pensar y asociar la sexualidad con la genitalidad y no con el erotismo solamente, ¿no? Claro. Entonces se asocia de una manera donde pareciera que las personas con el tiempo van cambiando, y ese cuerpo deja de ser un cuerpo sexualizado, erotizado, y donde también, digamos, ¿no?, estas cuestiones, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no?, a partir de la etapa de la menopausia, como que también pareciera como que con la menopausia hay un retiro de la sexualidad, cuando en realidad hay algo que cambia, que es orgánico, pero no tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Claro. Qué importante esto que mencionas, ¿no? Yo voy pensando y es cierto. Yo cuando decías recién lo de la imagen trataba de pensar y de graficar mentalmente lo que comentabas, y por ahí sí, uno está más acostumbrado, digamos, a creer que a partir de cierta edad ya lo que tiene que ver con, digamos, la vida sexual activa en ciertas personas ya deja de serlo, y es un tema del cual prácticamente no se habla. Bueno, aquí está nuestro compañero Enzo, que podrás decir, Enzo, vos si se habla del tema, si vos escuchás que se comente eso, digo, a nivel general, por ahí con la gente con la que uno se junta, o mismo en el ámbito familiar, ¿no? Claro, en general no se habla a cierta edad, no se habla de la sexualidad, es cierto. Y además hay problemas muy traumáticos también. A veces se pierde el compañero, se pierde la compañera, y eso genera un problema, ¿no es cierto?
Sí, claro, a veces, bueno, la viudez a veces es también pensar en estas dificultades, digamos, ¿no? Pero Claro, tal vez también, no solamente pensándolo en relación a la sexualidad, sino también en relación a lo vincular, ¿no? claro. Como que a veces, muchas veces las personas viudas, siendo mayores, consideran como que, bueno, ya está, ya está, ya tuve Sí, pareja y sí, ya no tengo nada más para hacer. Y sin embargo, la vida social continúa, se pueden conocer otras parejas, se pueden claro. entablar nuevos vínculos, digo, porque el vínculo amoroso me refiero también, Sí, ¿no? sí, Ujú. por supuesto. Eh, no solamente a través de la sexualidad y la posibilidad, ¿no? Yo escuchaba los otros días a alguien que decía que pareciera como que las personas van abandonando en la medida que envejecen, como que van abandonando el cuerpo y como que el cuerpo ya no es más no es más el cuerpo para las personas mayores y sí es un cuerpo de satisfacción para los jóvenes. Como que este cuerpo, que sufre modificaciones, por supuesto, Claro. Claro. deja de ser un cuerpo visto como un cuerpo sexual, tal vez por esto, por asociarse con las enfermedades, con asociarse con el deterioro, y como que no queda espacio para el placer, ¿no? Ahí va. Qué importante esto, ¿no? Me parece que está bueno que podamos traerlo aquí justamente, que podamos charlarlo, bueno, es un tema del cual yo digo, a ver, no es la primera vez incluso que yo puedo, al menos de lo que tengo uso de razón, de charlar sobre un tema así y además en un medio de comunicación como lo es una radio comunitaria, poder compartir esto sumamente importante porque y Enzo también lo sabe, hay muchísima, Sí. o sea, muchos adultos mayores dando vuelta hoy en día y con el paso de los años ha crecido muchísimo lo que tiene que ver con la expectativa de vida de las personas, o sea, en alguna época 40 años era decir una persona adulta mayor, si Claro, se quiere, y hoy claro. en día pensar que uno dice 70, 75 años, dice todavía es una persona joven, entonces, y Ha es cambiado. que es cierto, ha cambiado muchísimo. La expectativa de vida Ha cambió cambiado también. muchísimo, entonces Por también está supuesto. bueno que se pueda hablar de estos temas, que se Claro. pueda conocer, que a veces son temas tabú de los cuales inclusive las propias personas tienen cierto rechazo a comentarlo, a hablarlo, porque, ¿qué dirán si yo comento sobre esto? Me parece que también es importante que lo podamos mencionar. Sí, por supuesto. Aparte que es muy importante pensar justamente en lo que decías, ¿no? E incluso hasta en la educación sexual para las personas mayores, ¿no? Así Sí, como uno Claro, plantea la ESI para los menores, digamos, o para los más chicos, pensar en una educación sexual para personas mayores, porque como decíamos antes, también carga muchos prejuicios y hay muchas cosas que se desconocen, digo, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, casos o situaciones donde a lo mejor el uso de preservativo puede ser para los jóvenes, pero también son para las personas mayores, porque, ujú, por ejemplo, el tratar de pensar en que una persona mayor no se puede enfermar de alguna claro. enfermedad Sí, sexual, de transmisión exactamente. sexual, también Exactamente. es un mito, ¿no? Sí. Entonces creo que esto también es importante de que se hable y que se sepa en un montón de cuestiones, digo, ¿no? Mm. Porque el cuidado tiene que estar en todas las personas, ¿sí? Y Ahora, no porque sea mm, joven, digamos, o porque se supone que ya no tiene sexualidad, no debe tener los cuidados. mm, Entonces es importante que las personas mayores también tengan en cuenta esto, ujú. ¿no? De todas maneras, es bueno cuando empieza a decaer el deseo sexual en la gente mayor, qué sé yo, es bueno recurrir a profesionales para que ayuden a transitar ese periodo, ¿no? Por supuesto, porque a veces, digamos, estas cuestiones, eso como que vos planteabas, ¿no? A lo mejor a veces estar solo, tener Sí, ciertos temores del contacto con el otro, sí, o ciertos prejuicios que pueden hacer, no sé, de tener vergüenza, claro. que hace que a veces esos impliquen que se aíslen más y no tener contacto con otras personas, y más todavía si estamos hablando de un vínculo amoroso o de la sexualidad. Entonces es Ujú. importante trabajar con profesionales en general, ¿no? Sí. Porque como decíamos antes, la sexualidad no desaparece, se modifica, cambia, y a veces uno también tiene que entender y acompañar esos cambios y esas transformaciones, ¿no? Ujú. totalmente. Me gustaría preguntarte, y ya que estamos hablando de esto, Andrea, porque vos decías muy bien, así como está la ESI para la gente joven, lo que tiene que ver con la información, digamos, también respecto a lo que tiene que ver con la sexualidad en adultos mayores, es sumamente importante. Y preguntarte si vos conocés o tenés información de algún tipo de charlas que se den para adultos mayores respecto a lo que tiene que ver justamente con el tema de la sexualidad. Acá, digamos, en Buenos Aires hay talleres para personas mayores, talleres de sexualidad.
Acá en Rosario no conozco, no digo que no haya, porque tal vez desconozco, pero no se habla mucho. Por eso digo, es un tema que hay que tratar de abrirlo. Hay muchas personas, hay psicólogos que trabajan sexualidad en general, pero desconozco que sean abiertos. Y tal vez es por este mismo prejuicio, porque lo he consultado y me dicen que las personas mayores no se acercan. Claro. Y a lo mejor tiene que ver con esto de Sí. la vergüenza, digo, Sí, ¿no? sí, hay algo de eso, sí. Sí, con el tema de la vergüenza también Claro. después de cómo se plantea, ¿no? Desde la posibilidad de brindar un taller, qué herramientas se utiliza, ¿no? También para acercarse justamente a los adultos mayores con esta temática que por ahí puede generar un cierto, no digo rechazo, pero quizás una cierta cuestión de vergüenza, de decir, no, mirá si voy a ir ahí y demás. Yo creo que por ahí si se le encuentra la vuelta Sí. a la forma de cómo se presenta este tipo de actividades, puede ser muy beneficioso, ¿no? Y muy concurrido también, supongo. Sí, por supuesto. Yo en Buenos Aires uno de los talleres que creo que se había difundido en algún momento en la televisión, pero así como para mostrar de qué se tratan. Ujú. Estos talleres que convocan a las personas mayores para romper con estos prejuicios, para trabajar sobre la sexualidad, son grupos mixtos y cuando cierran el curso hacen como si ellos le dicen como el viaje de estudio para conocer los juguetes eróticos que existen también para personas mayores. Entonces, eso acá no existe y tal vez eso genera también esto de, más allá del retiro que a veces plantean de la sexualidad las mismas personas mayores, como mucho rechazo, es difícil y acá dicen que las personas mayores son las que no se acercan a estos espacios o a la posibilidad de un grupo sobre sexualidad, ¿no? Ujú. Pero sería algo a plantear. Yo creo que viene acompasado con todas estas cuestiones de las que ya venimos charlando, que son los prejuicios. Hay muchos más talleres de memoria, por ejemplo, Claro. que talleres de sexualidad, Claro, ¿no? claro. Totalmente. Sí. Los de memoria se suelen ver bastante, ¿no? Hay Sí, muchos sí, sí. grupos que hacen talleres de lectura, talleres, bueno, Claro. que están buenos también, uno Claro. no dice que no, Obvio. lógicamente, la posibilidad de supuesto. seguir activos, muchos talleres también con juegos, de esta idea de seguir activos mentalmente Sí, y demás, sí, pero sí, bueno, sí. ¿por qué no también en lo que tiene que ver específicamente con la vida sexual? Así que sumamente interesante el tema, me parece que está bueno que lo hayamos podido charlar, que lo hayamos podido tratar, y estaría bueno que aquí, bueno, no solo en Rosario, sino digo en la región también se puedan ver este tipo de talleres por y de supuesto. actividades para al menos propiciar los espacios para que los y las adultos mayores puedan tener un acercamiento, ¿no? Y puedan quizás también tener más información, que me parece que siempre se brega por eso, ¿no? Creo que nosotros aquí hacemos mucho hincapié en eso, en el tema de brindar información sobre todos estos temas. Viene muy bien porque entonces con la información después, teniendo la información, ya uno se puede manejar de manera distinta, ¿no? Seguro, por supuesto. Por eso creo que es tan importante que se difunda y que se trabajen sobre esos temas. Habrá que pensar que los centros de jubilados que tienen una gran actividad por ahí también incluyan este aspecto de la vida de los jubilados, de los mayores, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Los centros de jubilados son espacios que no tienen este tipo de No, trabajo. no. Incluso, por eso digo, ¿no? Digamos, desde dónde se abordan las distintas vejeces Claro. y qué es lo que, a ver, porque hay una cuestión también de oferta y demanda, ¿no? Sobre los servicios que se brindan Claro. y por eso a veces digo esto, ¿no? De que las mismas personas mayores son las que cargan con los prejuicios y aceptan determinados tipos de cuestiones como los talleres de estimulación cognitiva, que están muy buenos también, y y les da vergüenza a lo mejor pedir a lo mejor estos espacios, Claro. así que serían buenísimos que se puedan plantear, ¿no? Sí, quizás también como políticas, ¿no? Habría que pensar y ponerse a mirar un poquito qué políticas hay en referencia a este tema. Me parece que también estaría bueno que se pudiera poner, digamos, en la agenda de la política esta cuestión, porque también es una política de salud, es salud sexual y me parece que está muy bueno que se pueda incorporar. Sí, en la convención figura también, ¿no? Digamos, Ajá. de vivir una sexualidad plenamente, porque siempre están todas estas cuestiones de los prejuicios, de cómo se lleva las elecciones también, la sexualidad, las cuestiones de género, ¿no? También, que tampoco se habla demasiado y que a veces también aparecen bastante tapadas en las personas mayores. Totalmente. Bueno, la verdad que es sumamente interesante el tema que nos trajiste para compartir hoy, Andrea. Siempre tan interesante esta columna y tan necesaria la de Hablemos de Vejeces en este nuevo ciclo de Hormiguero 2023. Así que agradecerte muchísimo por esto y bueno, y seguramente nos encontraremos en la próxima con más temas para hablar, también sumamente interesantes como este. Así que muchas gracias.